En una época donde los profetas habían enmudecido y el silencio parecía reinar en los cielos, cuando Israel, cansado y oprimido, miraba al horizonte esperando una señal de Dios. En medio del polvo del desierto y el ruido de los imperios, el cielo volvió a hablar. Fue en los días del rey Herodes, cuando un sacerdote llamado Zacarías, del linaje de Abías, servía en el templo del Señor. Era un hombre justo, de corazón recto, que junto a su esposa Elizabeth, descendiente de Aarón, vivían una vida santa. Pero había un dolor en su hogar. No tenían hijos. El tiempo había pasado, los años se habían llevado la esperanza, hasta que un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el santuario, la eternidad interrumpió el tiempo. Delante de él apareció el ángel Gabriel, con un resplandor que quebró el silencio del templo. Zacarías, dijo el mensajero, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y aun desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. Convertirá muchos corazones de Israel hacia su Dios y preparará el camino del Señor. Zacarías tembló. No podía creerlo. ¿Cómo podría ser eso si ambos eran ancianos? Y el ángel, mirándolo con firmeza, le respondió: por no haber creído mis palabras, quedarás mudo hasta el día en que esto se cumpla. Y así fue. El sacerdote que había entrado al templo hablando, salió sin voz. El pueblo entendió que había visto una visión. Meses después, en una pequeña casa de las montañas de Judea, Elizabeth sintió moverse la vida en su vientre y con lágrimas exclamó: el Señor ha quitado mi afrenta. Y en ese mismo tiempo, otra mujer, María, una joven virgen de Nazaret, recibió del mismo ángel un anuncio celestial. El Espíritu Santo descendería sobre ella y concebiría al Hijo de Dios. Cuando María visitó a su parienta Elizabeth, ocurrió algo sobrenatural. El niño saltó de gozo en el vientre y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Ese niño que saltó en el vientre ya reconocía a su Salvador. Desde antes de nacer, el Espíritu Santo ya lo marcaba con su propósito: ser la voz que clamaría en el desierto. Llegó el día del nacimiento, y cuando el niño nació, los vecinos y familiares se llenaron de alegría. Todos querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero Elizabeth dijo: se llamará Juan. Y Zacarías, tomando una tablilla, escribió: Juan es su nombre. Al instante su lengua se soltó y comenzó a alabar a Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y así comenzó la vida del último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo, un puente entre dos mundos, un hombre nacido para preparar el camino de aquel que cambiaría la historia. El llamado en el desierto. Pasaron los años. Juan creció fuerte, con una fe inquebrantable. El Espíritu de Dios lo llevó lejos de las ciudades, lejos del ruido y la vanidad del mundo. Se fue al desierto de Judea, donde el cielo es amplio y el silencio se escucha. Allí, entre las rocas, los vientos y la soledad, Dios le habló. La voz que había callado durante siglos volvió a resonar en el corazón de un hombre. Juan, levántate, es hora, ve y prepara el camino del Señor. Y entonces apareció él, vestido con piel de camello, cinturón de cuero en la cintura, ojos ardientes, barba espesa, rostro curtido por el sol. Su presencia imponía respeto. Comía miel silvestre y langostas. Pero más fuerte que su apariencia era su mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su voz retumbaba en los valles. Los ríos se llenaban de gente. Desde Jerusalén, Judea y toda la región del Jordán, multitudes venían a escucharlo.
Hombres, mujeres, soldados, publicanos, fariseos, todos buscaban algo que el mundo no les daba, una nueva oportunidad. Juan los miraba y decía: cambien su corazón, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, porque todo árbol que no da buen fruto será cortado. Y los sumergía en el río Jordán como símbolo de purificación. Así nació el bautismo, un acto visible de un cambio interior, una declaración pública de fe y renacimiento espiritual. Un día, entre la multitud, Juan vio venir a Jesús. El aire cambió, el río se detuvo, el cielo pareció inclinarse, y el profeta, conmovido, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús se acercó y le pidió que lo bautizara. Juan se resistió. «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús le dijo: «Déjalo así por ahora, conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan lo sumergió en el Jordán, y al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue el inicio del ministerio de Cristo, y también el momento en que Juan entendió que su misión estaba completa. Él había sido la voz, pero ahora hablaba la palabra. Él había señalado el camino, pero ahora el camino caminaba entre los hombres. El ocaso del profeta. El tiempo pasó, y el eco de su mensaje llegó hasta los palacios. El rey Herodes Antipas, gobernante de Galilea, se enfureció al escuchar sus palabras, porque Juan denunciaba su pecado. Había tomado por esposa a Herodías, la mujer de su hermano. Juan no temía al poder ni al castigo, predicaba la verdad, incluso cuando costaba la vida, fue encarcelado. En las frías celdas de Maqueronte, Juan oraba, sabía que su final se acercaba, pero su fe no vaciló. Envió mensajeros a Jesús preguntando: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús respondió: díganle a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Era la respuesta que confirmaba su misión. Juan había cumplido. Días después, por un capricho cruel, Herodes mandó decapitarlo. Su cabeza fue llevada en bandeja ante Herodías, pero su voz nunca fue silenciada, porque hasta hoy sigue resonando en el corazón de los que buscan a Dios. Preparen el camino del Señor. El bautismo no es solo agua, es el pacto entre el alma y el cielo. Es morir al pasado y renacer a una nueva vida. En él, el creyente declara: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jesús mismo, sin necesidad de ser purificado, quiso ser bautizado para darnos ejemplo. Él santificó las aguas con su presencia, y desde entonces el bautismo se convirtió en la puerta al reino. El agua representa limpieza, vida, transformación. El espíritu, renovación y poder. Y cuando ambos se unen, el alma se eleva. Por eso, quien se llama cristiano no puede olvidar su bautismo. No es un rito vacío, es un compromiso eterno. Cada gota de agua que tocó tu cabeza fue una promesa del cielo, una marca invisible que dice: tú eres mío. Juan el Bautista no buscó gloria, ni poder, ni fama. Su vida fue corta pero eterna en propósito. Él no hizo milagros, pero su palabra transformó multitudes. No vistió ropas finas, pero vestía la verdad. No tuvo trono, pero su mensaje abrió los cielos. Fue el precursor, el eco de la eternidad, el puente entre la ley y la gracia. Y su legado sigue vivo en cada creyente que decide morir al pecado y nacer a la vida en Cristo. Porque todo aquel que desciende a las aguas vuelve a levantarse como un testimonio viviente del amor de Dios. Hoy, cuando el mundo olvida sus raíces y corre detrás de lo superficial, recuerda a Juan, recuerda su voz. Recuerda que el bautismo no es solo un recuerdo, sino un llamado a permanecer firmes. Cuando caigas, levántate. Cuando dudes,
recuerda el Jordán. Cuando el enemigo te susurre que no vales, recuerda que el cielo se abrió una vez por ti. Juan preparó el camino para Jesús, y ahora tú estás llamado a preparar el camino para su regreso. Por eso, vive limpio, habla con verdad, ama sin miedo, defiende la fe, aunque el mundo se burle, y nunca olvides que en las aguas donde un día Jesús fue bautizado, Dios dejó una promesa para ti. Tú también eres mi hijo amado.